Luchando contra el cáncer. La importancia de la música. Al ritmo del breakdance. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. El cáncer es una enfermedad curable contra la cual luchan niñas, niños y adolescentes de México y el mundo. En Oaxaca, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC, brinda hospedaje, apoyo y acompañamiento a niños y niñas que reciben tratamiento contra esta enfermedad. La quimioterapia es un tratamiento médico para algunas enfermedades como el cáncer. Consiste en la aplicación de sustancias químicas al organismo. En México, el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en pacientes de 5 a 14 años. Cada año se presentan más de 5,000 nuevos pacientes con cáncer infantil. Aquí se llama Amán, a Oaxaca. Yo vengo a recibir mis quimioterapias al hospital. Cuando vine aquí, conocí muchas personas que eran buenas conmigo, dulces, y que me aceptaron como era. Yo estaba pelona, porque aquí yo fijé que aquí había niños también pelones como yo. Tenía miedo que alguien se riera de mí. Mi quimio era como agüita. Me dan pastillas, o a veces me ponen en la vena, o inyectadas. Había una quimio muy fuerte que se caía el cabello, pero ya no la recibo. La leucemia es el tipo de cáncer más común durante la niñez. Para diagnosticarla, se realizan análisis de sangre y pruebas de médula ósea. Dana y Darwin nos cuentan algunos síntomas para detectarlo a tiempo. Mis síntomas fueron la fiebre, el dolor de cabeza, el vómito, se me dificultaba para respirar. Que tenía la uña blanca, no la tenía rosa. Me salieron moretoncitos aquí. Si comes pura chatarra no te va a alimentar. Si comes frutas, si comes verduras, si comes brócoli, si comes de todo, agua, mucha agua, te vas a curar. Yo les invito que junten las tapitas para traerlas a mano. Las clasificamos, la dura, la blanda, aparte, y ya las venden. Lo que más me gusta es jugar, los carritos, el fútbol. Jugamos con las plastilinas, leemos cuentos y es muy divertido. Yo estaba dibujando un corazón. El cáncer es curable si se detecta a tiempo. ¡Adiós! De Oaxaca nos vamos volando a Yucatán, porque allá nos espera el primer Entérate. La mayoría de las personas, cuando escuchamos la palabra bomba, de inmediato la relacionamos con estallido, humo y miedo. Pero si se trata de una bomba yucateca, entonces nos preparamos para un estallido, pero de humor. Bomba, ayer pasé por tu casa y me tiraste una chancleta. Me la comí pensando que era una chuleta. ¡Bomba! Las bombas yucatecas son como un albur que es muy de Yucatán. Ayer pasé por tu casa y me aventaste una flor. La próxima vez que pases, sin maceta, por favor. ¡Bomba! Yo creo que las bombas son muy de Yucatán y como que si se va perdiendo, igual como que deja de ser de Yucatán. Es algo que nos representa.
Ayer pasé por tu casa y me ladraron los perros. Quise agarrar una piedra y me manché los dedos. ¡Bomba! Pues la verdad sí, se está perdiendo con tantas cosas, tantos cambios que ha estado haciendo en la sociedad. Ayer pasé por tu casa y olía a perro muerto. Aceché por tu ventana y era tu pirish abierto, algo así. En Bogotá se llevó a cabo una reunión de 50 niñas y niños para platicar acerca de sus derechos, así como para dar a conocer las problemáticas a las que se enfrentan en su vida cotidiana. Esta es una nota de nuestros socios de Guadalajara News for Kids en Colombia. La Defensoría del Pueblo reunió en Bogotá a niños y niñas de todas partes del país. Fue un encuentro que tenemos todos los niños de Colombia para hablar sobre los derechos de los niños y expresarnos para que el defensor del pueblo nos escuche. Carlos Alfonso Negret es el defensor del pueblo en Colombia y se encarga de defender y promover los derechos humanos en nuestro país. Nosotros pudiéramos hablar más con los concejales, los alcaldes y que ellos pudieran saber también la problemática de los niños, que los problemas no solo los tienen los adultos. Hay algunos niños que están siendo abusados y maltratados. En algunos pueblos hay niños que bien no conocen sus derechos y no conocen al personero que representa la Defensoría del Pueblo. Algunas veces no estamos con las instalaciones adecuadas para estudiar. Hay muchas personas que a los niños no los escuchan. Como nosotros somos menores de edad, cree que nosotros estamos mintiendo. Que los niños siempre le dicen a uno la verdad y aspiro no equivocarme y nutrirme de todo lo que me han dicho para poder trabajar de la mejor manera con los niños de Colombia. No cabe duda que la música rompe fronteras, abre horizontes e incluso se puede convertir en un pasaporte para conocer otros países. Es así como los integrantes de la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos de Chile viajaron a tierras peruanas. Este es un reportaje de Napa, nuestro noticiero amigo en Perú. El gran concierto de la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos de la Escuela Santa Cecilia de Osorno, Chile, que ha venido hasta acá para brindar un espectáculo. Están todos invitados. En la vida siempre es necesario el arte. Desde el cómo expresarse al cómo hablar. Yo creo que es súper importante que los colegios empiecen a implementar más el arte. La guitarra, la zampoña, el cajón, el violín. Sí deberían enseñar en los colegios estatales y particulares. Creo que es muy importante para el desarrollo personal de nuestras vidas, ya que nos hace crecer mucho. Yo empecé con la música en este colegio y si no hubiera sido por ella yo estaría estancada en muchas cosas y me ha abierto muchas puertas para todo lo que yo quiero hacer ahora y lo que voy a querer hacer en un futuro. Yo no podría estar aquí en Perú, desde Chile a Perú, nadie se lo habría imaginado, tengo 16 años y ando paseando por acá. La música es bonita, a varios nos gusta, pero normalmente por acá dicen que es como que muy costosa, es como que muy difícil, pero yo les diría que si uno quiere de verdad lo puede conseguir, que solamente esté en ellos, si lo quieren de verdad pueden. Que recuerden que siempre hay que seguir los sueños y que la música es una muy gran ayuda para poder lograrlos, siempre.
Yana Jihad es considerada la periodista más joven del mundo. Comenzó a realizar reportajes sobre la invasión de Israel a su país, Palestina, cuando tenía 7 años, pues consideró que no había suficientes reporteros cubriendo el conflicto y que no se escuchaba la voz de los niños y niñas palestinas. En la actualidad ya cumplió los 11 y sigue utilizando su cámara como una herramienta para luchar contra una invasión injusta y que le ha impedido a los niños palestinos vivir su infancia en paz. Yana ha estado en medio de disparos, de detenciones de amigos y también encaró la muerte de familiares cercanos. A pesar de esto, no se rinde y sigue con su objetivo de transmitir al mundo un poderoso mensaje de orgullo, solidaridad y supervivencia. A tu sección Dinos llegó un video de niños chiapanecos en el que nos cuentan con un stop motion qué les gusta y qué aborrecen. Vamos a verlo. Mi nombre es Elisa y no me gusta la música. Mi nombre es Ian y me aterrorizan las películas de terror. Mi nombre es Luis y me encantan los videojuegos. Mi nombre es Rico y no me gusta que me molesten. Mi nombre es Luis y me hace feliz jugar Xbox. Mi nombre es Maya Quetzali y me relaja escuchar música. Soy Emiliano y me gusta el fútbol. Soy Jimena y no me gusta hacer tarea. Mi nombre es Vanessa y me gusta tocar el teclado. Hola, soy Itza. Me gusta bailar. Mi nombre es Constanza y me gustan mucho los caballos, hacer gimnasia y leer. Mi nombre es Aitana y me gusta la gimnasia. Mi nombre es Ana Camila. Mi poder es dibujar y la música y soy un poquito de diseñadora de modas. Mi nombre es Isabela y siento lástima conmigo. Mi nombre es Ana Sofía y me solidarizo con los demás. Hola, mi nombre es José Manuel y me enoja pelear. Yo me llamo Tea Valentina y no me gusta colorear y pintar. Me llamo Andrés y me enojo cuando no hago dibujos. Soy Juan y mi sueño es tener una casa con todos mis hijos. Mi nombre es Francisco y no me gusta el bullying. Yo me llamo Genaro, tengo miedo a las serpientes. Yo soy envidioso del fútbol. El breakdance es un estilo de baile urbano que requiere de ritmo y fortaleza física. Proviene de la cultura del hip hop y aunque surgió en los años 70 del siglo pasado, continúa vigente hasta nuestros días. Un ejemplo de esto es Yoltsin, del Estado de México, quien ha crecido en una dinámica familiar que gira en torno a la pintura, la música y por supuesto el breakdance. Watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. El breakdance es para mí un elemento de vida porque me gusta mucho y pues así puedo practicar y me gusta bailar. Yo practico breakdance desde los 3 años. Es fácil. Mi primer acercamiento fue cuando empecé a ir a los eventos con mi papá y ahí veía señores bailando breakdance y me empezó a gustar. La calle staff del beatbox graph, reggae, skate y un poco de breakdance, performance, se baila y brinca de arriba abajo y la mala vibra vaya hacia el carajo. Saltemos como chapulines sin freno al ritmo de los vinilos. Yo con mi papá hago un poco de graffiti cuando vamos a algunas pintas, vamos a grafitear y pintamos. Mi familia es diferente porque no cualquiera persona hace lo mismo que su hijo. Y es el nombre de mi tío Washok porque le hicimos una ofrenda con un poco de graffiti y es al estilo prehispánico. Yo practico tahitiano, me lo enseña mi mamá. En el breakdance también puedo meter tahitiano y en el tahitiano también puedo meter breakdance.
porque en el break también se necesita, como por ejemplo, mucha elasticidad para poder hacer algunos pasos. Mi meta es ir a muchos eventos y conciertos a poder competir con los demás. Sé que el breakdance es algo así como el arte y todos lo pueden hacer, nadie así puede decirles que no y todos lo pueden hacer porque todos tenemos derecho a ser libres y pensar nuestras propias opiniones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Tu Noticiero. Si tienes sugerencias, comentarios o has realizado un video que quieres compartir con el mundo, no lo dudes. Envíalo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.